a saber dónde estás parado. Aunque parezca de no creer a veces, hoy no es extraño ver a niños manipulando celulares y tablets. O las tablets, incluso nos impresionamos con la facilidad que tienen para aprender a utilizarlos a su antojo. Sin embargo, su uso no sería recomendable para pequeños menores de 4 o 5 años. Jenny Radesky es experta del Departamento de Pediatría de la Universidad de Boston en Estados Unidos y hace unos días nomás escribió una columna de opinión recordando que existen estudios que demuestran lo perjudicial precisamente que puede ser para el cerebro de un niño el uso de estas tecnologías e incluso señala que puede afectar su desarrollo emocional, sobre todo cuando se les permite su manejo para calmar un llanto o una pataleta. ¿Tendrá algo de cierto? Yo la primera pregunta que me haría, hay niños de menos de 3 años que... En fin, ¿cuánto hay de mito y cuánto de verdad? Se lo preguntamos a Lía Arab, es psiquiatra infanto-juvenil de la Clínica Las Condes y está hoy en el estudio de GPS en Cooperativa. ¿Cómo estás, Elías? Hola, buenas tardes. La primera pregunta que yo me hago en serio es, ¿niños de menos de 3 años ocupan celulares y tablets? Porque ya después de los 3 uno diría que sí, y es casi habitual verlos, pero de menos de 3, ¿se ve? Se ve. A mí me toca verlo, por ejemplo, cuando estoy en la sala de espera de la consulta en pediatría. Muchos papás les pasan los celulares o los tablets a sus hijos como una manera o como una estrategia para que estén tranquilos, para que se calmen. O sea, casi como el chupete. Como antes cuando lloraban y tú le pasabas el chupete, ahora la tablet o el celular. Es muy frecuente en los papás de mis pacientes que les pasen los celulares o los tablets a los niños para que estén tranquilos, para que se calmen, etc. Está bien que los niños tengan una afinidad, que sean nativos, como se dice, con las nuevas tecnologías, pero ¿qué hace un niño de menos de 3 años con un celular o una tablet? Es que de alguna manera el grave riesgo de esta situación es cambiar situaciones de alto valor por situaciones de poco valor. Indudablemente que las tecnologías tienen un valor, pero para eso necesitamos una estructura previa. Es como intentar ponerle el techo a una casa antes de tener construido adecuadamente los cimientos. Si las tecnologías pueden ser muy buenas, pero el cómo se utilicen y el momento adecuado en el que se utilicen es lo central. Y efectivamente para un niño de 3 años no tiene mayor utilidad. Al contrario, puede ser perjudicial porque lo aísla, porque lo ensimisma, porque finalmente no va a aprender más que lo que puede aprender al aire libre, en el parque, con sus papás, con sus hermanos, con amigos, en el jardín, etc. O sea, por lo tanto, hay una falsa sensación de que los niños están aprendiendo. O sea, en ese grupo de edad estamos hablando, los menores de 3 años, están demostrados puros perjuicios, digamos. No hay ningún beneficio potencial asociado al uso de... No hay beneficio potencial de los menores de 3 años. ¿Qué es lo que pasa después? Sí, cuando tienen algo de bueno tendrá el uso de esas tecnologías. Exactamente, pero en los preescolares, en los niños que aún no van al colegio, no tiene utilidad, o sea, están contraindicados. ¿Y cuáles son precisamente las contraindicaciones? ¿Qué es lo que pasa con niños menores de 3 años que ocupan tablet o teléfonos o dispositivos? Es lo que yo te explicaba, a grandes rasgos es cambiar situaciones que generan un desarrollo de alto valor por situaciones que generan un desarrollo de poco valor. Es como las energías, en el fondo. Uno puede obtener energía a través del carbón, que contamina. Claro. Mejor obtengamos energías limpias que no contaminan. Con el cerebro de los niños pasa lo mismo. En el fondo, si un niño va a interactuar con sus papás, con sus hermanos o con amigos, va a desarrollar la capacidad de enfrentar y resolver conflictos, de mayor regulación emocional y de algo que es muy importante, es el desarrollo de la empatía. Y eso se aprende en relación uno a uno. Cuando yo tengo esa base que ayuda a configurar personalidades y personas con un buen desarrollo cerebral, para ponerlo así bien en concreto, a eso le puedo agregar lo que quiera, porque lo que salga de eso va a dar buen fruto. Pero si yo no tengo esa base y empiezo a estructurarla con cosas que van a generar desarrollos como parciales, va a ser un desarrollo disarmónico. Es como construir un puente que tenga 10 pilares que lo sostienen y que tiene uno muy fuerte, pero otros 9 muy débiles. Todo el resto no sirve, claro. El puente no funciona, finalmente. Claro. Ese es el problema. Si ya tenemos los 10 pilares sólidos, después queremos ponerle adorno y le ponemos un piso bonito, reja, etcétera, el puente ya está de buena calidad. O sea, la base está construida firme, digamos. La base hay que construirla firme. La base construida firme se construye a través de relaciones entre personas. O sea, primero que todo está esta interferencia, de algún modo, de la utilización de estos dispositivos en el aprendizaje de habilidades sociales, como las que describíamos recién. La empatía, por ejemplo, la relación con su entorno y todas esas cosas. Pero está también un perjuicio en el desarrollo motor, sensorial. Por supuesto, porque son niños que de alguna manera cambian el tiempo que dedican a, por ejemplo, estar explorando
el living de su casa, Jugando con tierra, que es lo típico que le dice la o abuelita. jugando ¿no? con cubos o con algún juguete donde tiene que desarrollar la imaginación, la creatividad, por lo tanto, y todo eso es desarrollo de neuronas en el cerebro. Es el desarrollo de la corteza frontal que se va desarrollando progresivamente, que tiene que ver con la capacidad de planificación, de tomar decisiones, tiene que ver con el desarrollo de la motricidad. Y eso está demostrado. ¿Qué impacto en el desarrollo cerebral tiene el uso del tablet? Es lo que aprenden los niños a mover el dedo. Ese es el impacto que tiene real. Claro, hay un ejemplo que debe ser real, pero alguien siempre lo menciona, que a un niño le pasas una revista y hace el movimiento con el dedo porque probablemente no sabe que el movimiento con el papel es distinto y eso está ahí. Y un dato súper interesante que se escapa un poco de este tema, que lo presentaron este año en el Congreso de Psiquiatría y Neurología de Niños y Adolescentes, ¿Ya? donde evaluaron una medida que hace un par de años atrás, como política de gobierno, se le regaló computadores personales a los mejores alumnos de los colegios municipales. Y a un grupo de investigadores se le ocurrió evaluar qué había pasado con eso, con el desempeño académico de esos alumnos. Y el desempeño académico de esos alumnos, al ser evaluado, no me acuerdo si 1 o 2 años después, disminuyó. O sea, hubo un empeoramiento significativo estadísticamente en términos de su rendimiento académico después de haber tenido acceso al computador. Algo que fue pensado como que pudiese ayudar a favorecer el desarrollo de capacidades y desarrollo de ideas y capacidad de investigar, terminó empeorando el rendimiento académico de esos niños. Claro, porque uno podría pensar que acceder a ese tipo de dispositivos y esas tecnologías tiene que ver, valga la redundancia, con el acceso, con la igualdad al acceso a información, por ejemplo. Pero de alguna manera eso tiene que ser muy bien supervisado, muy bien guiado. Son medios, no son fines. Y la gran mayoría de los errores se produce porque se consideran a los medios como fines. Claro. Pronto, ahí es donde se produce una brecha. Además, el papá, que está súper chocho con que su hijo de 2 o 3 años juegue con el celular y que descubra los colores en el celular, mejor que los descubra viendo el verde de los árboles, el rojo de un pimentón. Es que eso te iba a preguntar. Estamos conversando con Elías Arab, psiquiatra infanto-juvenil de la Clínica Las Condes. Tú me decías al principio que en la consulta, en la sala de espera, ves a muchos niños menores de 3 años jugando con este tipo de dispositivos. ¿Hace alguna diferencia que el niño esté jugando a cualquier cosa, que esté viendo cualquier cosa o que esté en una aplicación que instaló su papá, por ejemplo, para que le enseñe los colores o le cante las vocales? No sé. A ver, depende con qué lo comparemos. Ya. Si comparamos que ese niño esté pintando en la misma sala de espera, esté pintando con el papá o haciendo un dibujo donde hay una interacción entre el papá y el niño, o está interactuando con otro niño, es mucho peor. Ya, perfecto. Es mucho peor. O sea, sigue siendo mucho mejor a la antigua. Por supuesto, porque cuando él está, igual va a aprender el color. Claro. Pero además va a desarrollar la motricidad. Tal vez lo aprende más rápido el color en la aplicación, ¿no? Pero es muy pobre el aprendizaje que se produce. El otro aprendizaje es además otro niño se va a acercar y le va a preguntar, ¿y qué estás dibujando? ¿Y dónde lo conseguiste? No, lo tiene la tía que está en el escritorio. Ah, me acompañas a pedírselo, por lo tanto se genera un aprendizaje mucho más global. Claro, más amplio. Se me cayó el lápiz y me tengo que recoger. Me agachar a recoger el lápiz. Cosas que parecen tan de perogrullo. Claro, pero que en un niño de esa edad todo es aprendizaje. Son como esponjitas, ¿no? Va generando, o sea, cada uno de esos aprendizajes desarrolla neuronas. Claro. Yo quiero que mi hijo desarrolle una neurona o quiero que mi hijo desarrolle 1000 neuronas. Claro, y utilizando este tipo de dispositivos de alguna manera se mutila el resto de esos aprendizajes. Un aprendizaje muchísimo más parcializado. Muy limitado. Muy limitado, donde el niño es poco lo que desarrolla, sobre todo en preescolares. Elías, desde tu experiencia y desde todo lo que hemos conversado, definitivamente no es recomendable que un niño de 3 años o menos de 3 años acceda o utilice... Definitivamente está contraindicado y es de riesgo. O sea, no deberían los papás usar los dispositivos tecnológicos con hijos preescolares. O sea, de menos de 3 años ni hablar. O sea, lo que decíamos al principio, no hay ningún beneficio potencial asociado a al uso de... Es mucho mejor que el papá le lea un cuento, es mucho mejor que el papá salga con él al parque, o la mamá, digamos. Sí, claro. Es mucho mejor que pinte, que juegue. Claro, pero lo que decíamos al inicio también, el papá le entrega, el papá o la mamá, estamos hablando de los padres, sí. Le entrega el celular, por ejemplo, en la consulta. En rigor es como para que no moleste, para que no se inquiete, y es como lo que decíamos el paralelo con el chupete.
Y en estos tiempos cada vez los papás tienen, valga la redundancia, menos tiempo, tienen más cosas que hacer, están preocupados de más cosas tal vez, y a eso responde un poco, ¿no? Por supuesto, porque de alguna manera hay poco tiempo para estar con los niños. Claro, tal vez ir al parque versus entregarle una tablet. Hay poca tolerancia efectivamente para que los niños tengan una emoción displacentera, Claro. que se enojen, porque implica dedicar tiempo para calmarlo, pero de alguna manera hacia allá tiene que ir apuntada nuestra estrategia, Claro. hacia el construir un mundo mejor. Es ahí donde a cambia la tener cosa, niños definitivamente. más sanos en el fondo. Claro. O sea, la tablet, el celular en un niño menor de 3 años, imposible, ¿no? Tal cual, porque si no finalmente estamos desarrollando y estimulando circuitos de la recompensa, o sea, se estimulan los mismos circuitos que se estimulan en las adicciones. Ujú, claro. Entonces Claro. estamos cambiando una situación de poco valor, o sea, de alto valor por una situación de poco valor. Y en Chile esta realidad de la utilización de este tipo de dispositivo es alta o tiene que ver con el nivel de desarrollo de los países o no necesariamente. O sea, tiene que ver con el nivel de desarrollo de los países. A medida que los países son más ricos, tienen mucho más acceso a las nuevas tecnologías, pero de alguna manera en Chile, en Santiago, en la región metropolitana, el índice de penetrancia de las tecnologías es alto. Estamos sobre el 90% en Santiago, en el centro. En el radio urbano, En digamos. el radio urbano. Más hacia la periferia, o sea, más hacia regiones, eso va teniendo una disminución, pero estamos en Chile en promedio, si mal no recuerdo la cifra, al orden del 70%. Claro, Estamos a nivel de países desarrollados en ese sentido, pero sin la conciencia suficiente de que eso tiene riesgos asociados también, digamos. y son riesgos medio irreversibles, porque lo que hablábamos, por ejemplo, de las habilidades sociales, tal vez eso se puede trabajar. O tal vez todo se puede trabajar, pero el tema de las habilidades motoras, sensoriales, es un costo que va a tener que pagar el niño, Exactamente, ¿no? por supuesto, todo se puede trabajar. Efectivamente, los cerebros de los niños son bien plásticos, pero perdemos periodos muy sensibles. Claro. Perdemos cosas que de alguna manera generen con poco esfuerzo un gran impacto. O sea, es un costo que finalmente le van a hacer pagar al niño. Tal cual, y eso está probablemente, si uno hipotetiza, esto no está completamente demostrado, pero probablemente esos niños van a tener un impacto mayor en la salud mental que niños que tienen estas desarrolladas ya consolidadas desde pequeños. Claro, nos queda súper poquito tiempo, pero ¿desde qué edad, si hubiera que usarlos, o si están ahí, o si los niños los tienen, digamos, ¿desde qué edad? Yo creo que más importante que la edad es como ver cómo está el desarrollo de ese niño, porque cuando tenemos un desarrollo que va de manera armónica, que se va consolidando de buena manera, que hay buenas relaciones sociales, que hay buenas relaciones con los padres, que hay buenas relaciones consigo mismo, que el niño tiene una buena capacidad como para poder calmar y estabilizarse de manera, tiene un buen control emocional, probablemente uno diría, ¿sabes qué? Esto va a ser un elemento más, Claro, su realidad no va a cambiar tenemos mucho. poco riesgo de que se haga adicto, no va a dedicar mucho tiempo, versus cuando de alguna manera es la única situación que al niño le genera satisfacción o le genera, entre comillas, un poco de placer. Y se convierte en un fin al final. Lo que tú dices. Efectivamente, y ahí es donde se producen los riesgos de largo plazo. Elías Sarab, psiquiatra infanto-juvenil de la clínica Las Condes, conversábamos con él a propósito de estos estudios que demuestran lo perjudicial que puede ser para el cerebro de un niño, particularmente los menores de 3 años, el uso de tecnologías como los tablets, los teléfonos inteligentes y demás. Elías, muchas gracias por venir. No, porque puedo hacer Sí, el claro, último por cierto. comentario y que de alguna manera con la televisión, yo estuve hace un tiempo trabajando con el Consejo Nacional de Televisión, donde se evaluó los programas que transmite la televisión abierta, no se valoró, y que los programas no están diseñados para niños preescolares. Por lo tanto, también hay que ser súper cuidadoso con la exposición a las pantallas de televisión, ahora que está el cable o el internet, también son No, y que son capaces de prender la tele y son la consola y cuánta cosa. pantallas Claro. en general. Sí. Elías Sarab, muchísimas gracias. Porque Que te gracias vaya a muy bien. ustedes. Chao. Nosotros nos vamos